A ver, el tema de la controversia de tesis que publicaron en el diario, bueno, en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general. Es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala? Cuando hay juicios, nada más. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. En nadie corre riesgo el monto de su pensión, no hay no se rasura nada como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte y en particular la segunda sala de la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado como lo estoy planteando. No me refiero al criterio de la Corte, al criterio de nosotros seguir calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, no se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social. Pues sí hay controversia, porque las tesis de la Suprema Corte, pues desde luego que aplican como criterios para los juzgados de primera instancia, en fin, pero en realidad pues son tesis que aplican al conjunto del sistema de derecho mexicano y en el asunto laboral pues no se escapan. Para poder aclarar lo más posible este tema de las pensiones, le he pedido al abogado Arturo Alcalde, muchísimas gracias Arturo por estar aquí, siempre ayuda mucho tu mirada para esta discusión. Y antes de, digamos, la primera pregunta te la lanzo a partir de un encabezado. El periódico Reforma tituló ayer, un título duro para un día de festejo de la Constitución: rasuran 1/3 las pensiones del IMSS. ¿Hay algo de verdad en esta afirmación del periódico Reforma? Bueno, no, como bien señaló Zoe Robledo, no se han rasurado las pensiones. Yo creo que lo dejó él muy claro. Se trata de un tema que ya había sido conocido precisamente en 2010. Ahí fue donde el ministro Valls, en una ponencia de él, hizo un análisis del artículo 33 de la ley de 73 y determinó que debería calcularse actualmente ya los nuevos, digamos, jubilados con base en 10 salarios mínimos. Esa fue y no en 25. Y no en 25, esa fue su posición. ¿Te acuerdas cuál fue el argumento para poder traerlo al presente? El argumento fue la interpretación de ese artículo. En realidad, acuérdate que estamos hablando de una transición de 73 a 97, y en realidad 97, cuando habla de 25 salarios mínimos, estaba, según la interpretación, refiriéndose a los trabajadores que se iban a jubilar bajo el sistema de Afores, ¿no? Entonces, ahí sí operaba los 25. Pero la Corte dijo, el único referente que yo tengo es la ley anterior, y sí, efectivamente, se venían jubilando con 10 salarios mínimos en aquel entonces. Entonces, dijo la Corte, yo no encuentro motivo para poder justificar que se cubra con 25 salarios mínimos. Digamos, eso fue en 2010. 2010. ¿Por qué el tema revive ahora?
Bueno, revive porque en 2016 se volvió precisamente también por una ponencia del ministro Pérez Dayán ratificar ese criterio, y ahora se dio otra controversia entre tribunales colegiados que tenían posiciones diferentes, algunos tribunales que finalmente generaron otra discusión interna, y para poder dilucidar quién tenía razón, otra vez la segunda sala dice: tales colegiados tienen razón, la interpretación correcta es que debe ser sobre la base de 10 salarios mínimos, igual como había sido en 2010 y 2016. Así es como yo interpreto ese artículo aplicable para el caso de las pensiones. Ahora, dice el director del IMSS, esa tesis que intenta resolver la controversia entre dos tribunales colegiados no nos aplica, no le aplica al IMSS. Y sí me parece digamos, utilizando un lenguaje jurídico propio o correcto, y mira que soy Robledo, es abogado, no me parece preciso. ¿Cómo es posible que no le aplique al IMSS si pues muchos de los juicios que se llevan ante los tribunales pues son justamente contra el IMSS? Sí, yo entiendo que lo que quiso decir es no me obliga, o sea, las jurisprudencias, ¿a quiénes obligan? O sea, te obligan a los jueces, esto es, jueces o magistrados, y que al momento de dictar una resolución, obligatoriamente tienen que ajustarse a los términos de una jurisprudencia. El IMSS es un organismo descentralizado, no le obliga, el IMSS, digamos, no es un juez, y en consecuencia no tiene una obligación directa, digamos. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de las jurisprudencias, pero además por otra razón. La jurisprudencia únicamente es aplicable a la persona o personas que intervinieron en el juicio. Después de 5 jurisprudencias en el mismo sentido, aplican para todo el mundo. Bueno, no para todo el mundo, en el sentido de que es obligatoria la jurisprudencia, pero no es, en nuestro sistema jurídico, no hay que confundirlo con lo que es con una ley. Una ley se aplica para todos, tiene un ámbito de aplicación, digamos, personal, amplio, digamos, universal. En el caso de las jurisprudencias, no. Es un criterio definitivo, sí, pero nada más para esa persona. A ver, déjame entender. Si yo ahorita voy con el Seguro Social, sí, y le digo, me tienes que dar 25 salarios a partir de esa base, sí, y el Seguro Social me lo niega, yo recurriría a un juez, sí, y ese juez me diría de antemano: a usted le van a tocar como base 10 salarios. Así es. Por esa razón... o sea, el que recurra, ¿y para qué recurre? Así es. O sea, ya sabe que le van a caer 10. Así es. Ahora, el Seguro Social puede decir, bueno, eso es para los que están peleando, pero yo quiero mantener los 25. Sí, y así lo está haciendo. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Puede cambiar esa decisión mañana. Bueno, porque sí, es una decisión del IMSS y así la ley es, la respalda y la tesis la respalda. Así es. Pero por lo pronto este gobierno y Zoe Robledo se han comprometido a mantener 25 como base. Así, y así lo mismo sucedió en las 2 ocasiones anteriores, ¿no? Los presidentes que estuvieron en su tiempo, digamos en 2010, 2016, ante la problemática presentada de que se empezaron a pagar con 25 salarios mínimos, quisieron no echarse la bronca y inmediatamente dijeron: nosotros seguimos pagando con 25 salarios mínimos. Pero no convendría que la ley estableciera 25 salarios. Perdóname que te lo diga porque no es nuestra costumbre usar la costumbre, pero pues en otros países donde la costumbre impera, quizá el que la costumbre haya determinado 25 salarios es una buena cosa. Yo creo que sí, yo creo que se necesita un arreglo en ese punto, dejar más claras las reglas del juego, y también vinculado con otros arreglos. Yo por eso me resisto a ver este problema en una dimensión exclusivamente jurídica. Yo creo que hay un tema económico, hay un tema social muy importante, y solamente viendo el bosque nos damos cuenta de la gigantesca problemática de las pensiones. A ver, para cerrar el capítulo jurídico diríamos, si hoy usted quiere litigar, que le den 25 en lugar de 10, la va a perder. Así porque eso dice la tesis. Así es. Ahora, con todo, no hay un seguro social que le vaya ahorita a lastimar a partir de la base de 25. Esa es la definición. Ahí se resuelve el tema jurídico. Así ahora, tú dices, hay una dimensión económica y una dimensión social. A ver, ayúdame ahora a ver estos dos ámbitos que conviven con el jurídico. Yo diría, bueno, ¿cuántos millones de mexicanos somos? ¿120 millones más 126, o menos? ya. 126. Y creciendo. ¿Qué población económicamente activa tendremos? ¿50, 50 y algo? Hombre, yo creo que andamos en 90 ya. Si es el 70%.
No, de la PEA, de la población Pues económicamente somos activa. 126. Sí, pero no el 90%, bueno, creo que no, pero de todos modos, la población dejarlo en económicamente 70. activa, ok, pero de esa población económicamente activa, ¿cuánta gente tiene seguridad social en México? Calculamos nosotros alrededor de 50 y algo con seguridad social. El resto no tienen seguridad social. Allá hay un problema que hay que poner sobre la mesa. La gigantesca población que no tiene ningún nivel de protección. Otro problema, ¿qué va a pasar con los jóvenes que entraron después de 97? O sea, con toda esa población que está regida por los Afores. Van a recibir, según cálculos, alrededor de 1/3 de su pensión. Allá hay un problema que hay que resolver. ¿Cuántos sistemas de pensiones tenemos en México? ¿No? Francisco Aguirre comentaba, el actuario, bueno, él habla en un texto cerca de 1000, habla de 1000 sistemas. Quiero pensar en varios cientos, en distintas, digamos, sistemas de aguas, universidades, municipios, en fin, trabajadores del Estado, en fin, de otro tipo. Hay una dispersión brutal de sistemas. Algunos se jubilan con muy pocos años y muy pocos requisitos, y hay otros que no van a tener seguridad social, decíamos, nada, o una pensión sumamente baja. Bueno, ¿esto qué nos demuestra? Y además un gasto para el gobierno de cerca del 20% de su presupuesto. Entonces, todos estos elementos son muy importantes ponerlos sobre la mesa para ir pensando en un arreglo que sea mucho más justo, sea más equilibrado y que ponga las cosas en su lugar. Se paga muy poco al IMSS para fondear. Todas las pensiones, ¿sabías tú? Los paga del presupuesto público. La totalidad de las pensiones. Eso fue uno de los arreglos de la ley de 97. Dijo, te pago todo. No habló del pago de los gastos médicos, digamos, de los jubilados, que eso es quizá uno de los hoyos más importantes del IMSS. Bueno, toda esa problemática, a mi juicio, tiene que ser analizada, y por esa razón, pues hay muchas propuestas de los analistas en el sentido de que se abra de inmediato una discusión, había una comisión nacional que ponga sobre la mesa toda esta controversia brutal. Ahora, lo sorprendente es que no es agenda de este gobierno. Este gobierno no trae a los jubilados digamos, en su preocupación, más allá del apoyo a adultos mayores, pero cuidado, es un apoyo, o sea, no es una jubilación, no es una pensión. Déjame irme a corte y hablamos justamente de la sensibilidad frente a este tema y por qué presidente tras presidente han aventado para adelante la papa caliente hasta que no tengamos más lugar donde colocarla, Arturo. Muy bien. Voy a corte, esta es la octava, regresamos. Estamos aquí con el abogado Arturo Alcalde en esta discusión que era importante precisar. Luego, al calor de la discusión, uno pierde los datos. 58% de nuestra población es económicamente activa. Y somos 128 millones, no 126. Pues anda rondando, decíamos nosotros, alrededor de los 70 millones, ¿no? 68, 70 millones. Perfecto. Muy bien, pues estábamos en esta crisis que bien narrabas y yo creo que son las preocupaciones mayores. Hoy México es un país de jóvenes pobres y pues en unos años, y no más de 30, vamos a convertirnos en un país de pobres viejos. Y esa es una situación mucho peor que la primera. A menos que desde hoy tengamos una previsión seria de cómo vamos a envejecer con dignidad, y eso tiene que ver con pensiones y jubilación. Y decías hace un momento, Arturo, que esta es una papa caliente que que los gobiernos les cuesta trabajo tomar. Esto lo sabe el gobierno anterior y el previo, y no se ha tomado tan en serio como se debía. Sí, yo entiendo que este gobierno está en interés de discutirlo y de diagnosticarlo, porque efectivamente requiere de una solución. Mencionaba digamos, mundo tan especial de los municipios o de los organismos que tienen sistemas pensionarios muy diferenciados y que requieren de un ajuste. Por esa razón se habla mucho de la necesidad de un arreglo incluso constitucional para poner, según las palabras de Aguirre, techos y pisos a las pensiones, ¿sí? Ir logrando
una situación más equilibrada. En ese contexto, obviamente, pues tiene que discutirse también los límites, ¿no? Tiene que decirse cuáles son los requisitos, por ejemplo, de edad. Es un problema complicado porque no es muy popular hablar del tema para cuál es la edad mínima que debería establecerse. En la época de los toltecas la edad mínima habría sido 33 años, porque Exacto. esa era la edad de muerte Sí. general. Claro. Hoy es 60, 65, 72. Sí, yo no estaría pensando incluso en que se subiera a la edad de más arriba de 65. Creo que el arreglo tendría que estar en aquellos modelos donde digamos, se ponen requisitos muy bajos. Hay sistemas pensionarios que con 10 años de servicios te puedes tú pensionar. Hay jubilados de 42 años. Hay jubilados de 42 años. Entonces, Qué suerte no, tienen creo que esos. qué maravilla que tuviéramos los recursos para poderlo hacer. Pero del otro lado están toda esa mitad de la población que no tiene nada y que entonces hay que discutirlo. Según lo que entiendo es que el gobierno, en la misma idea que tiene en materia de salud, de ir transitando a la seguridad social universal, también en materia digamos, de pensiones, y creo que digamos, los apoyos sociales que se vienen dando por el gobierno juegan en esa lógica. Pero es cierto que son distintos, pero cuando menos en términos concretos de la población les significa un ingreso. A ver, en los años 90, la tasa de ahorro de este país era bajísima, era negativa. Y un país con poco ahorro no va muy lejos. Las AFORES no se inventaron para crear un sistema de pensiones, sino para dotar de ahorro al país. Es un modelo que ya demostró que tiene fallas grandes. Así es. Un modelo que se añadió, y fue cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego se replicó, era dar apoyo a adultos mayores, pero eso no es un sistema de jubilación, es una transferencia como le das a las madres solteras o como le vas a dar a muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad, pero eso no es una jubilación. Y hay quien ha dicho, si juntáramos todos los sistemas de apoyo a adultos mayores, porque luego lo copiaron miles de municipios, y luego los sistemas de pensión que hay, público-privado y las AFORES, todo eso en una misma bolsa ordenada, sí nos alcanza para tener una jubilación digna. El problema no es que no haya dinero, es que está, como decías tú, quebrado, fragmentado, distribuido mal. No, y el abuso de las AFORES es evidente. Uno se pone a pensar, ¿qué sentido tienen las AFORES? Tú sabes que buena parte de sus recursos se los presta al propio Estado, ¿no? Y uno se hace la reflexión, ¿no podría ser que los propios trabajadores... Para no crecer la deuda exterior, pues a ver, por eso ya fue. ahorita 3 billones tienen ya las 10 AFORES increíbles en sus arcas, digamos. Y entonces es un elemento clave el revisar las AFORES. Yo creo que la mayor parte de los análisis demuestran que carecen de sentido ya en este tiempo, porque han hecho una acumulación de recursos y finalmente creando un verdadero problema de acumulación. También porque se podrían hacer muchas cosas con esos recursos. Ahora, concédeme que si el sistema funcionara no necesitaríamos apoyo a adultos mayores. Ah, claro. No, si tuviéramos, sí. O sea, el apoyo a adultos mayores es un remedio a un problema mayor. Claro. Pero un remedio chiquito. Un remedio que frente a la inexistencia que se vivía, pues es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que hay que verla en la dimensión, y digamos, correcta, pero sí en el centro plantearse el problema. Hoy esta, digamos, decisión de la Corte se aclara, y me parece muy importante porque se empezó a manejar el gobierno de López Obrador, otra vez nos quiere pegar ese invento, que es gravísimo. Qué bueno que el día de hoy quedó claro que nada tiene que ver con noticia fabricada. En 2010 Valls fue el primero, en 2016 el segundo. Exacto. ¿De dónde se sacaron esa No, bueno, es que ahorita hay una tendencia a desprestigiar. Ahora déjame regresar al tema de origen. El tema de salud en México, como en el resto del mundo, se ancló a la plaza de trabajo. Si tú tienes una plaza de trabajo, cotizabas, tenías seguridad social, tú y tu familia. La pensión también. Hoy que estamos hablando de que hay que desvincular, separar situación laboral de derecho a la salud, pues igual yo diría tendríamos que desvincular situación laboral de por lo menos el piso mínimo de jubilación. Y esto sí es más de vanguardia. Totalmente. Cabe la posibilidad. Es decir, que te digan, a ver, tu piso mínimo te lo va a dar el Estado y es de tanto. Ahora tú puedes arriba cotizar más, buscarte coaseguros, pero hay un mínimo de jubilación
al cual tienes derecho independientemente de dónde trabajaste, cuándo trabajaste y si cotizaste o no. Un mínimo de ingreso. Yo creo que todo la realidad nos demuestra que cada vez está más desvinculado efectivamente el puesto de trabajo de este tipo de protecciones, ¿no? Y además ahorita tú pierdes el empleo y pierdes la vida, o sea, porque no tienes a dónde llevar a tu madre, digamos, a tu esposa a la seguridad social. No te pelees con tu jefe, que se Entonces acabó tu salud y tu pensión y todo. Y además los empleos son muy reducidos. Por esa razón es correcto ir transitando hacia una, digamos, visión universal de los derechos, que además para el mundo laboral sería muy positivo, ¿no? En los países más desarrollados, más exitosos, existe la famosa flexiseguridad, ¿no? O sea, flexibilidad laboral, pero seguridad, sobre todo en temas de salud y en temas de un ingreso mínimo de subsistencia. Yo creo que por ahí tendríamos que ir caminando. Y entiendo que por ahí, digamos, es una de las ideas que yo he escuchado se empiezan a manejar en este gobierno. Ahora, no es nada fácil desde el punto de vista financiero. Ya voy. A ver, el modelo bismarckiano, perdón que ponga la etiqueta, pero pues se inventó a finales del siglo XIX en Alemania, pues lo que hacías era eso, ¿no? Cotizabas, era una suerte de impuesto forzoso sobre el trabajo y ese financiaba salud y pensiones. Si ya no vas a nutrir con recursos a partir de ese impuesto forzoso sobre el trabajo, pues tienes que poner otro impuesto. Y tienes que ir a impuestos generales, lo tienes que financiar con IVA, con ICR, con impuesto a la herencia, con predial, no sé con qué. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la forma más saludable de financiar un sistema de pensiones que no esté vinculado al empleo? Ponernos en este primer piso. Sí, yo creo que, digamos, se tiene que ir pensando en un sistema, vamos a decir, con varios pilares, ¿no? Que puede combinar un pilar gubernamental, sin duda. O sea, que haya dinero del contribuyente. Que tiene que ver, ¿no? Sí, claro. O sea, que lo ponemos como que tiene que ver con impuestos. Yo creo que el tema de los impuestos sigue siendo una asignatura ahí pendiente e importantísima. Una parte que tiene que ver con la propia aportación del trabajador. Lo que pasa es que en México no es fácil hablar tema porque los salarios han sido bajísimos. La aportación del trabajador al IMSS es efectivamente muy baja, es del 1 y pico %. El patrón pone 5. Y luego el patrón además pone el sueldo más bajo que puede, claro, para cotizar. Con las famosas outsourcing. ¿No? Y el Estado paga totalmente las pensiones. Este modelito, digamos, esta herencia de la ley de 97, vinculado con unas afores que carecen de sentido, ¿no? Que son irracionales. Vamos, los propios chilenos, que fueron los inventores, como tú señalabas, de este modelo, han hecho muchos cambios que en México no se han reflejado. Entonces, o sea, ellos inventaron el tema de las afores, claro, y la verdad ya no tienen... Ya le han puesto muchos límites al asunto. Entonces, yo diría que hay que pensar cómo darle más racionalidad a este conjunto, digamos, a estos recursos impresionantes. Arturo, concédeme, yo no he oído hablar al presidente de la gran reforma al sistema de pensiones. O sea, sí prometió una gran reforma. A ver, reviso sus 100 puntos. Y en los 100 puntos no está una gran reforma al sistema de pensiones. Sí está una gran reforma al sistema de salud. Pero pensiones parecía no está en su horizonte. Y a mí una cosa que me preocupa es, si este gobierno de aquí a 24 no hace esa reforma, para 25 va a ser muy tarde. Yo estoy de acuerdo. La curva demográfica nos lleva a la urgencia. Se debe discutir. Yo entiendo, por lo que he escuchado, que sí hay una comisión en la Secretaría de Hacienda que está ya, digamos, en la reflexión sobre el tema. Lo que pasa es que tú podrías decir también no hay una claridad sobre el tema fiscal, pero se ha anunciado que ese tema seguramente formará parte de del segundo trienio del gobierno. La segunda mitad. Entonces, pero el tema pensionario es un tema tan grueso que se tiene, ahorita hay como prioridades. A mí me da la impresión que el gobierno dijo, primero voy a apoyar para dar de comer y resolver los problemas más, digamos, emergentes de la... Y salud se antojó más emergente que... Claro, y lo otro, pues la otra es de una dimensión, comentamos, 20% del presupuesto, ahorita, digamos, del Estado se está gastando ya en pensiones. Y ya se me fue el tiempo, pero habría que aclarar al auditorio que buena parte del dinero del Estado que está gastando en pensiones es en pensiones de sus propios funcionarios. Eso. Es decir, de eso que se invierte, pues mucha parte se da para los ex funcionarios públicos, pero los que no han sido funcionarios públicos, eso se la ven todavía más difíciles, pero ya no nos da tiempo. Así es, eso yo creo que es un gran tema, la situación de los servidores públicos,
que tienen un salario X y reciben pensiones por cantidades inmensamente menores, o muchos no te reciben nada los de honorarios y subcontratados del propio gobierno. Ojalá y pronto podamos hablar de este otro ángulo. Arturo, no sabes cuánto te agradezco, como siempre, la precisión con la que nos ofreces tus reflexiones y sobre todo, pues, un poco pararle a estas, como yo lo digo, son como tuitazos periodísticos, ¿no? Sí. Es falso que sea el gobierno. El tema es demasiado serio, no lo podríamos tratar con la gravedad adecuada. Es la mala fe del escándalo, que hay una tendencia a desprestigiar pues, cualquier avance de este gobierno, eso es evidente. O también le pide a este gobierno que responda a los temas que todavía no ha respondido. Bueno, por eso podría ser una dimensión más seria, que planteada en esos términos sería ¿Cuál habría muy sido razonable. la cabeza de la nota, según tú? No. ¿Gobierno no atiende problema de pensiones? Perdón, muy bueno, el oficio muy superior. provocador. No, más bien, la Corte ratifica el criterio de los 10 salarios mínimos. Arturo, muchísimas gracias. Ándale, No gracias. sabes